El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20b. Buenas noches, los saludo hoy 10 de agosto del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Este mes la palabra está enfocada en el mundo. Hoy meditaremos en el mundo es diabólico. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema El mundo es diabólico. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias porque en ti podemos tener toda confianza, toda serenidad, toda paz. Gracias, Señor, por esta nueva ocasión, esta oportunidad que nos das de bendecir tu nombre. Ahora nuestro corazón está dispuesto para ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 5. Mientras todos nos ubicamos allí en Primera de Juan capítulo 5, quiero recordarles que los miércoles en la noche, en este mes de agosto, estamos tratando acerca del mundo. Hace 8 días vimos el tema El mundo y sus cosas. Hoy nos corresponde entonces El mundo es diabólico. En Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Hace 8 días tuvimos la ocasión de mirar varios significados que tiene la misma palabra mundo que es utilizada en la Biblia. Vimos que por un lado, o en algunas ocasiones, se trata de el universo, todo lo material que el Señor creó. Por otro lado, vimos que también se puede tratar de la humanidad. Pero aclaramos que el tema que estamos mirando y que es lo que particularmente el apóstol Juan nos habla es ese término mundo utilizado para señalar un sistema muy organizado, un sistema de vida muy organizado que va en contra de la voluntad de Dios. Hace 8 días vimos las cosas que hay en el mundo, que nos dice el mismo apóstol Juan, como son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas 3 cosas son las que hay en el mundo. Nosotros no debemos enredarnos, no debemos amar esas cosas, y la mejor manera, o la manera que nos muestra la palabra de Dios para no caer en esa trampa, en ese lazo, en ese enredo de estar amando esas 3 cosas, la mejor manera es amar al Padre Celestial, tener comunión continua con Dios. Hoy vamos a ver algo tremendo, y es que el mundo es diabólico. Para algunos es claro, es sencillo, pero para otros de pronto puede sonar como fanático decir que el mundo es diabólico. Cuando digo el mundo es diabólico me refiero a todo el mundo, así como lo dice el apóstol Juan en el verso 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es posible que algunas personas, incluso en el pueblo de Dios, piensen que algunas cosas mundanas no son diabólicas, sino que son santas, que son de Dios. Algunos, la mayoría de los creyentes, podrán estar de acuerdo que un lugar donde se honra o se adora al diablo, se adora a Satanás, o un lugar donde se cometen muchos pecados y las personas frecuentan esos lugares, pues fácilmente podrá pensar un creyente que eso es del mundo, y que eso que es del mundo, eso es diabólico, sin lugar a dudas, porque se está honrando, porque se está adorando al mismo diablo. Y cuando digo adorando al mismo diablo es porque se utilizan frases, rezos, canciones, hechos para adorar al diablo. Entonces sería fácil uno decir eso que es mundano, eso es diabólico. Pero si alguien piensa, por ejemplo, en una canción
una canción muy bonita, una canción que le enternece, una canción que le trae recuerdos, una canción incluso que ni se trata de cosas sentimentales, sino por ejemplo de cosas de cultura o de la nación, folclore, o de pronto que se hable de la familia, cosas que por encima uno no vea que sean diabólicas, pero son del mundo. Si son del mundo, quiero decirles, queridos hermanos, que son diabólicas. Y vuelvo a decir, a mí me puede sonar inclusive arriesgado decir eso, exagerado decir eso, y a muchos les podrá sonar como fanatismo. Pero es lo que vamos a mirar en la palabra de Dios. Nosotros debemos regirnos por lo que diga la palabra de Dios y no por una emoción, por una intención, por una tradición o por un parecer nuestro, sino por lo que diga la palabra de Dios. El apóstol Juan acá en el primer verso que yo estoy tratando nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no es una porción del mundo, sino el mundo entero. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, vamos a mirar el verso 1, 2 y 3. Versos 1, 2 y 3 de Efesios capítulo 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Allí el apóstol Pablo, es ahora Pablo el que nos habla del mundo. Estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y la frase siguiente es: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Queridos hermanos, ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es Satanás. ¿Y qué relación tiene Satanás con el mundo? Pues que la corriente del mundo, literalmente lo dice el apóstol Pablo, es conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, la corriente del mundo es conforme a Satanás. El mundo es diabólico. Miremos el verso siguiente, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá hay algo muy particular en estos 3 versos. Se muestra acerca del mundo, pero también acerca de Satanás y acerca de la carne. Y hay una relación muy estrecha entre esos 3. De hecho, hemos aprendido que el mundo y la carne son una especie de siervos de Satanás. Satanás se vale del mundo y Satanás se vale de la carne. Recientemente hemos recordado qué es carne. De hecho, el tema que estamos tratando los jueves en el ayuno, de paso aprovecho para invitarte, todos los jueves tenemos ayuno. El tema que estamos tratando, que empezamos hace 8 días, fue la carne. Dios mediante, mañana lo continuamos. ¿Y qué es la carne? Según lo que hemos visto, es el cuerpo de la persona, mi cuerpo, por ejemplo, contaminado con un veneno inyectado por Satanás, y ese veneno se llama pecado. El cuerpo contaminado con el pecado da como resultado la carne. Y de la misma manera, o de una manera muy parecida, sucede con el mundo. La tierra que el Señor creó, contaminada por Satanás, da como resultado el mundo. Así que la carne es un cuerpo corrupto y el mundo es la tierra corrupta, contaminada. Antes de la caída del hombre no había ese sistema, no había un sistema de vida que se opusiera a la voluntad de Dios. Pero desde la caída del hombre, que fue ocasionada precisamente por Satanás, como hemos aprendido, desde la caída del hombre, entonces se da origen a un sistema de vida, un sistema muy organizado, con muchas cosas que el Señor ha creado, como la naturaleza misma, como los hombres mismos, y muchas cosas que el Señor le ha permitido al hombre desarrollar, como hablamos hace 8 días, la agricultura, la economía, la política, la educación, la cultura.
Todas esas cosas son bien engranadas en este sistema ordenado que tiene Satanás y se llama mundo. Todo esto, queridos hermanos, es corrupto. Todo esto, queridos hermanos, es diabólico. Así como Satanás logró contaminar el cuerpo del hombre, dando como resultado la carne, así contaminó la tierra, dando como resultado el mundo. Acompáñame por favor ahora a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versos 13 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versos 13 al 17 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aprendimos que ese versículo 13 muestra tres grandes grupos en los que podemos dividir la iglesia. La iglesia se compone de padres, de jóvenes y de hijitos. Esos padres son los que conocen al Señor y tienen más experiencia, han pasado más tiempo, han vivido, han crecido espiritualmente y ahora son padres. Los jóvenes son aquellos que se han fortalecido en el Señor y han logrado vencer al maligno. Y por otro lado, el otro grupo, los hijitos, son los recién convertidos, los que tienen menos tiempo caminando con el Señor, son recién convertidos. Ahí están padres, jóvenes e hijitos. A cada uno le dice el apóstol Juan un mensaje especial. Ahí en el verso 13 lo dice con muy pocas palabras. Luego, desde el verso 14 en adelante, él amplía el mensaje que le da a los padres, que le da a los jóvenes y que le da a los recién convertidos, que aquí llama hijitos. Dice el verso 14 en adelante: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Prácticamente no amplía nada respecto a lo que ya dijo en el verso 13 para los padres. Ya hemos dicho la razón, el mes pasado analizamos el asunto y se trata que esos padres ya fueron jóvenes y ya fueron hijitos. Entonces ese mensaje de los hijitos y de los jóvenes también es asimilado por los padres. El verso 14 sigue diciendo: Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Allí a la altura del verso 14 ya amplía más para los jóvenes. No solamente dice que vencieron al maligno, sino que el mismo verso 14 nos muestra cómo esos jóvenes lograron vencer al maligno, cómo vencieron a Satanás. Dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ellos se han fortalecido porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y eso entonces les permitió vencer al maligno. Pero el mensaje a los jóvenes no queda allí, sigue ampliándolo. Entre el verso 15 y el 17 sigue ese mensaje que es dirigido a los jóvenes. Recuerden, los jóvenes, ha dicho ya en los versos 13 y en los versos 14, que vencieron al maligno. Ellos vencieron al maligno, dice el verso 13. Vencieron al maligno, dice el verso 14 nuevamente, y dice por qué lograron vencerlo. Sin embargo, en el verso 15, 16 y 17, el apóstol Juan les hace una advertencia muy importante a esos jóvenes que ya vencieron al maligno. ¿Cuál es la advertencia? No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que fue nuestro tema de hace 8 días. ¿Qué quiero decir con esto? Mostrando esto. Que estos jóvenes han vencido al maligno, han vencido a Satanás. Entonces, como Satanás ya se ve vencido, usa un recurso que es muy poderoso y ha sido muy efectivo en sus garras, y es precisamente el mundo. Si logra que uno de los jóvenes, uno de estos que ya ha vencido a Satanás, si logra que ellos amen alguna de las cosas que hay en el mundo, por lo menos una de ellas, o dos, o las tres cosas que hay en el mundo, entonces empieza ese joven, empieza esa persona a moverse de su posición de victoria y a dar ocasión al diablo, y en menos de lo que piensa ya está arrastrado por la corriente de este mundo. Y ya vimos
que el apóstol Pablo nos enseña que la corriente de este mundo es conforme a Satanás. Entonces, ese joven, esa persona que ha vencido a Satanás, entonces está perdiendo, está cediendo terreno y está poniéndose nuevamente en cautividad del mismo Satanás. Hermanos, el mundo es diabólico. Quiero que miremos ahorita en Juan capítulo 12. Hace 8 días les conté que así como el apóstol Pablo tiene una amplia revelación, profunda revelación acerca de la iglesia, así la tiene el apóstol Juan acerca del mundo. Evangelio de Juan capítulo 12, verso 31. Juan 12, 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Queridos hermanos, aquí en el contexto de este capítulo 12 es muy especial. El Señor ha entrado a Jerusalén. Los evangelios lo describen. Aquí de pronto no hay tanta descripción de su entrada, pero muestra, habla, menciona que entra a Jerusalén. Sabemos que es ovacionado, le han dado una bienvenida muy especial. Y luego el Señor ya tiene ese conocimiento, Él es consciente que va a ir a morir, va a la cruz del Calvario. Entonces, entre otras cosas, lo que va a suceder es lo que dice el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. El Señor en la cruz del Calvario juzgó al mundo. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mira cómo lo que pasa con el mundo está estrechamente relacionado con Satanás. Cuando dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo, también dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No es que quitándose a Satanás el mundo quedaría bueno. No, es que el mundo como tal es diabólico. Satanás es el príncipe de este mundo. Lo dice una y otra vez el apóstol Juan. Y cuando el Señor dice, cuando declara, ahora es el juicio de este mundo, entonces eso está llevando consigo al mismo Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, un poco más adelante, capítulo 14, verso 30, Juan 14, 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Lo muestra como el príncipe de este mundo. Más adelante, capítulo 16, Juan 16, verso 11, dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Príncipe de este mundo. Hermanos, el mundo es diabólico. Hasta acá, de pronto, no hay mucho peso en lo que les he dicho, más que decirle que todo el mundo está bajo el poder de Satanás y que todo el mundo es diabólico. En el ejemplo que he puesto de un lugar donde se va a hacer prácticas pecaminosas o a exaltar el diablo, fácilmente pensamos, sí, eso es mundano y eso es diabólico. Pero podemos pensar que algunas cosas que son del mundo no lo son, no son diabólicas. Pero el tema dice, el mundo es diabólico. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis y hagamos un recorderis. Vamos a mirar solamente por encimita, no vamos a ahondar mucho, pero es algo que ya hemos charlado, hemos estudiado, hemos meditado en otras ocasiones. Una comparación que hemos hecho entre los capítulos 4 y 5 de Génesis. En Génesis 4 nos muestra de una manera muy explícita cómo el mundo es diabólico. Algo que encontramos en Génesis capítulo 4 es la descendencia de Caín. Y acerca de la descendencia de Caín se nos dice varias cosas. Yo le invito a todos ustedes, hermanos, que mediten, que estudien, que relean Génesis capítulo 4 desde el verso 16 en adelante. Desde el verso 16 en adelante entonces se nos habla de la descendencia de Caín. Recordemos que Caín no siguió la palabra señalada por Dios, no siguió el evangelio que sus padres habían enseñado. Los padres Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel el evangelio.
Sin embargo, aunque Abel sí lo obedeció, Caín no. Lejos de eso, Caín mató a su hermano Abel. Ahora sigue la descendencia de Caín, y en la descendencia de Caín vemos unos logros muy especiales. Eran personas muy brillantes, no eran personas torpes, eran personas muy brillantes. Tú lo puedes corroborar en el capítulo 4, desde el verso 16 en adelante. Allí se nota cómo ellos hicieron la primera ciudad, edificaron una ciudad. Eso es grandioso. También se habla que se ocuparon de la ganadería, se ocuparon de las artes, también hicieron obras de bronce y obras de hierro. Eso es un gran avance de esta descendencia de Caín. Terminando este capítulo 4, se nos habla de Set. Se nos habla de Set, que fue al hijo que fue sustituido, o el que viene a sustituir prácticamente a Abel. Por eso ese nombre Set. Dice en el versículo 25, en la mitad del verso 25, dice: porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que se habla de Set. Y luego de Set se habla que le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Eso está en el verso 26 del capítulo 4 de Génesis. Y así termina el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5 es donde viene lo sorprendente. En el capítulo 5 empieza diciendo de esta manera. El versículo 1 dice: ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Luego, verso 3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hermanos, aquí no se menciona ni a Caín ni a Abel, se menciona a Set. Y desde ahí en adelante viene la descendencia de Adán, pero por la línea de Set. Así que en el capítulo 4 vemos la descendencia de Caín, y en el capítulo 5 vemos la descendencia de Set. ¿Y cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? Que los del capítulo 5 no tienen esas obras, por lo menos no se mencionan esas obras tan brillantes. Y no les estoy diciendo que los del capítulo 5 sí eran torpes, no. Los del capítulo 4 eran muy brillantes, hicieron muchas obras, se ocuparon de negocios, se ocuparon de la ganadería, de edificar esa ciudad, de artes, de obras de bronce y de hierro. En el capítulo 5 no se menciona absolutamente nada de esto. Se menciona una y otra vez, así como acabo de leer en el verso 3, que vivió tanto tiempo y que tuvo hijos. Dice, vivió tanto tiempo, tuvo hijos, engendró hijos, y vivió tanto tiempo y engendró hijos y murió. Y se repite una y otra vez. Esto lo hemos estudiado en otras ocasiones. Una y otra vez. La gran diferencia, queridos hermanos, es que en el capítulo 5 se menciona la edad, los años que vivió cada una de esas personas. Esas personas son muy especiales en el propósito de Dios, y por eso Dios les cuenta la vida, les cuenta los días, les cuenta los años. En el capítulo 4, en la descendencia de Caín, no hay tal cuenta. Es una vida completamente perdida. Se ocuparon de arte, se ocuparon de la industria, se ocuparon de la arquitectura, pero no se ocuparon del propósito de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los del capítulo 5, que son la descendencia de Set, se ocuparon del propósito de Dios, y los del capítulo 4, la descendencia de Caín, se ocuparon de sus propios asuntos. Ese estilo es el mundo, ocuparse de sus propios asuntos. Hacer ciudades, la ganadería, las artes, las obras de metales como bronce y de hierro, eso es el mundo. Y el mundo es diabólico. Hoy en día no nos imaginamos, pero ¿cómo así? Entonces todo lo metálico y este equipo que me está permitiendo grabar, y que me está permitiendo, este otro que me está permitiendo salir en vivo, ahí hay metales utilizados, ahí hay arte, ahí hay industria, ahí hay comercio también, ahí hay cosas del mundo allí. Sí, total, es que nosotros estamos en este mundo, y el Señor nos va a permitir un poco más adelante mirar cuál es nuestra posición directa
cuál debe ser directamente nuestra posición respecto al mundo. Pero hoy nuestro tema es: el mundo es diabólico. O sea que la arquitectura, la ganadería, todo eso es del mundo, hermanos. Hoy no podemos pensar, bueno, ¿cómo vamos a vivir entonces sin el mundo? Nos moriríamos, porque no podríamos ni comer. Sí, prácticamente sí. ¿Cómo hacer entonces para escapar del mundo si todo el mundo es diabólico? Lo vimos hace 8 días. No amando las cosas que hay en el mundo, es decir, no amar los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, sino ocuparnos del Señor, tener una comunión continua con el Señor. Quiero decirles, hermanos, que todas estas cosas mundanas son diabólicas. Todo el mundo es diabólico. Mira, hay varios ejemplos, pero voy a mencionar uno muy especial que está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Cuando habla proféticamente acerca de Satanás. Ezequiel capítulo 28, verso 5. Dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Eso se dice acerca de Satanás. Esto, ¿qué está mostrando? ¿Qué es eso de las contrataciones? Para multiplicar riquezas. Ese es el comercio. Aquí está señalado el comercio. Así que otra cosita más del mundo, el comercio. Tenemos las artes, tenemos la agricultura, tenemos la cultura, tenemos la política, tenemos la religión. Todas esas cosas son del mundo y el mundo es diabólico. De pronto ahorita no lo podemos ver, pero será fácil si hacemos este ejercicio, si miremos hacia dónde vamos. Hoy en día necesitamos esas cosas mundanas, necesitamos muchas cosas que hay en el mundo, muchas de esas cosas en las que se ocuparon los descendientes de Caín las necesitamos hoy en día, pero no podemos dejar de hacer las cosas para el propósito de Dios, que fue en lo que se ocuparon los de la descendencia de Set. Nosotros tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios, tenemos que andar en el propósito de Dios, tenemos que procurar que avance el propósito de Dios. Todas estas cosas que hay ahorita en el mundo, no solamente sentimos que nos hace falta, sino que las amamos. Pero allí está una trampa y de esto vamos a hablar más detallado un poco más adelante. Hermanos, ¿para dónde va el asunto? Mira, muy especial, extraordinario, las obras mencionadas en Génesis capítulo 4. ¡Uy, qué prosperidad! Pero no hicieron la voluntad de Dios. Ellos no agradaron al Señor. ¿Y cuál sería su fin? Un fin de muerte. Los del capítulo 5 no se menciona que se ocuparon en esas cosas mundanas. ¿Y cuál fue su fin? Fue un fin para la gloria de Dios. Hermanos, quiero terminar mostrando dos cosas más. Una está en Primera de Juan capítulo 4. Y les quiero dejar eso en su mente. ¿Hacia dónde va el sistema? Ese sistema, todas estas cosas, hacia dónde va la agricultura, hacia dónde va la ganadería, hacia dónde va la industria, hacia dónde va la educación. ¿Crees que la educación no es diabólica? Alguien dirá, depende de la institución, depende. Mira, hermano, hay un principio de la educación y es el principio del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento, ahí está la base. ¿Por qué las entidades educativas están tan corruptas ahora? Porque es un asunto mundano y el mundo es diabólico. La religión misma, ¿cuántas religiones hay? Y a nombre de cuántas religiones tanto daño. ¿Por qué? Porque eso es del mundo y el mundo es diabólico. De pronto entonces no alcanzamos a verlo en este momento, pero ¿hacia dónde va la situación? En Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, versos 2 al 4, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene, el anticristo vendrá, lo hemos estudiamos el mes pasado y también lo recordamos hace 8 días, y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Acá, el que está en nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que está en el mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y nosotros lo hemos vencido. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Nosotros tenemos una victoria en Jesús, porque mayor es Jesús que está en nosotros. Mayor es el Espíritu que está en nosotros. El que está en el mundo es Satanás. ¿Por qué? El mundo es diabólico. ¿Y qué con esto? ¿Esto donde nos señala para dónde vamos? Porque ya han salido por el mundo muchos anticristos. Pero recordemos que hay un anticristo que viene. Acá lo menciona el apóstol Juan. Cuando ese anticristo venga, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando lleguemos en la serie de la salvación al capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí vamos a ver, ahora sí, ese anticristo que viene. No los anticristos que ya ahora han salido por todo el mundo, sino el anticristo que he señalado acá, que ha de venir. Ese anticristo, ¿qué va a hacer? Va a tomar el gobierno del mundo. Va a tomar el gobierno del mundo. Y todo lo que está sucediendo ahorita, ese sistema mundano, ese sistema tan articulado, ese sistema con la ganadería, con la industria, con la cultura, con el folclore, con la política, con la religión, con la educación, todo está sirviendo, está abriéndole paso. Hermanos, ¿qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿No ves cómo ha avanzado las tinieblas aquí en Colombia? ¿Y qué crees? ¿Quién se le ha hecho frente a esto? ¿Quién se ha opuesto al avance de las tinieblas? ¿La economía? No, la economía ha ayudado a eso. ¿O quién? ¿La industria? No, la industria ha ayudado a eso. ¿O el comercio? No, el comercio ha ayudado al avance de las tinieblas. La educación, no, la educación es de lo que más ha ayudado al avance de las tinieblas. Todo va así. ¿Hacia dónde vamos con este sistema tan articulado? Todo va a que llegue el anticristo y ahora sí tenga el control total. Ahora han salido muchos anticristos y los podemos ver en nuestro país. Yo los he mostrado, los hemos visto, en la televisión los hemos visto, en las noticias los hemos visto cómo están tomando posiciones de gobierno. Por supuesto que sí. Todo esto es alistar el camino, porque va a venir el anticristo, donde va ahora sí a tomar el control, va a tomar el reino él. Sabemos que no va a ser por mucho tiempo, porque él va a ser destruido, va a ser vencido y destruido por el Señor. Pero todo va hacia allá. Si nosotros hoy, desde aquí, desde el momento donde estamos, vemos las cosas con la perspectiva correcta y vemos hacia dónde vamos, no es necesario ahorita tener mucha noción de toda la maldad que hay en la agricultura. Es que de pronto ahorita nos suena, pero la agricultura es tan necesaria, pero es que las artes son tan necesarias, es que la cultura es muy bonita, es que el folclore es como la esencia de los pueblos, es que la educación es esencial. Yo voy a mandar a mis hijos a educarlos, es que el comercio es indispensable, es que estamos absorbidos en este mundo. Nosotros, queridos hermanos, estamos en este mundo y tenemos que aprender a lidiar de una manera correcta con esto. Hoy era necesario que yo les dijera que el mundo es diabólico. Tengo los elementos de la palabra del Señor. Yo tengo un fastidio especial por el mundo. A mí me fastidian muchas cosas del mundo, muchísimas cosas. No solamente las cosas que son grotescas y abiertamente pecaminosas. Le tengo incluso más temor a las que no lo son, porque atrapan a las personas, como lo vamos a ver un poco más adelante. El asunto económico, el asunto financiero, el manejo bancario, el manejo de la economía en los pueblos, el manejo de la educación en los pueblos. Allí yo puedo ver de sobra que el mundo es diabólico. Tengamos mucho cuidado. Tú tienes que trabajar. De pronto eres un educador, de pronto eres un médico, de pronto eres un comerciante, de pronto eres un conductor, de pronto. No, es que algo estamos haciendo acá que tiene que ver con el mundo. Por supuesto que sí. Pero nuestra vida
no puede terminar y que nos recuerden cómo Él era el médico, Él era el agricultor, Él era el profesor, Él era... No, nuestra vida tiene que ser contada, nuestros años tienen que valer, tienen que ser contados porque servimos al propósito de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes una boca para proclamar el amor y el poder de Dios. Tú tienes el poder en ti para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Tú tienes cómo hacer avanzar el propósito de Dios. Empieza por tu vida, empieza por tu entorno. Nuestra vida tiene que ser conocida porque andamos en el propósito de Dios, porque luchamos, porque nos esforzamos, porque nos consagramos al Señor para que Él avanzara en su propósito. Hermanos, no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y hoy una advertencia más. El mundo es diabólico. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas, por tu gran amor y misericordia. Señor, estamos delante de ti. Esta palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón, que la podamos retener y que podamos tomar, Señor, las medidas necesarias para vivir conforme a tu deseo. Ayúdanos, Señor, porque es que estamos en el mundo y es una corriente que trata de arrastrarnos. Líbranos, amado Dios. Señor, muéstranos que realmente el mundo es diabólico. Señor, ayúdanos a entender por qué por boca de tu apóstol Santiago has dicho que la amistad con el mundo es enemistad contra ti. Ayúdenos, amado Dios. Ayúdenos, Señor. Estamos dependiendo de ti. Gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron en esta conexión. Bendíceles a ellos, a sus casas. Bendice también a las personas que van a mirar esta prédica en el canal de YouTube. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.